Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos con Diana Quintero. Diana. Muchísimas gracias por acceder a participar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos. Coméntanos quién eres, qué cargo desempeñas, de qué universidad eres egresada, de qué especialización. Bueno, pues mi nombre es Diana Quintero Rodríguez, como lo venía mencionando. Yo soy actualmente, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y casi que mi currículo, yo soy pues administradora de empresas, me gradué en Uniminuto, pero soy pues politóloga de la Universidad Nacional. Hice la especialización en comunicación estratégica de la Facultad de Comunicaciones de Uniminuto. Estoy terminando mi maestría en gestión de la innovación y estoy haciendo otra maestría en estudios políticos latinoamericanos en la Universidad Nacional. ¿Crees que ser especialista en comunicación estratégica contribuyó en algo para el ascenso o mejoramiento de tus cargos laborales? Bueno, respecto a mi vínculo con Uniminuto, por supuesto, porque digamos que en el escalafón de una u otra manera era necesario tener la especialización. Entonces, digamos que si es por un tema de ascenso, claro, tú pasas del primer eslabón al segundo en eso. Ahora creo que la mayor contribución en términos, si se quiere, laborales, se da en la medida en que tienes herramientas, ¿no?, que te permiten a ti desempeñar una mejor tarea. En mi caso puntual respecto a las funciones que yo tengo en la facultad. ¿Qué conocimientos o habilidades de tu quehacer se fortalecieron en la especialización? Bueno, realmente yo creo que hay un punto clave y era cuando tú a veces hablas de la comunicación y nos venden un modelo tradicional, ¿no? Entonces, donde está emisor y receptor, pues termina siendo un poco problemático, sobre todo porque la comunicación va mucho más allá de eso, ¿no? De tener pues dos personas que de otra manera interlocutan, pero realmente pues ese no es el sentido de la comunicación. Y creo que cuando tú haces una especialización que te abre la manera de ver, ¿no?, este espacio, este campo, y te demuestra que la comunicación pasa también por las mismas aproximaciones del sujeto, el lenguaje que se utiliza y otro tipo de elementos, por supuesto que cambias. Puntualmente yo creo que no estamos hablando de cualquier comunicación, y uno habla de comunicación estratégica. Y entonces cuando uno habla de comunicación estratégica, creo que el principal punto o elemento que me aporta a mí la especialización es ver la comunicación como al final un ente articulador, por decirlo de alguna manera, como de una otra manera ese paso necesario que necesita no solamente las organizaciones sino el hombre para trascender. Y en ese sentido yo creo que eso es lo que más me aporta a mí la comunicación estratégica. Dentro de otras cosas es porque cuando tú logras de una otra manera visualizar que esa división entre lo público, lo privado, lo común, digamos que termina siendo marcada por otros campos, hay otro tipo de elementos, y yo creo que realmente a mí eso es lo que me termina aportando la maestría, bueno, la especialización en este caso. Bien, hablando pues ya de los aportes que se hizo, ahora viene la pregunta contraria. ¿Qué conocimientos o habilidades hicieron falta fortalecer dentro de la especialización? Yo la verdad creo que fue una crítica que siempre planteé, y es que la comunicación es un proceso inherente al hombre. O sea, desde que tú naces te estás comunicando, bien o mal, y esto acá habrá que señalar, y es que yo creo que hay veces nosotros desde la academia somos muy pretenciosos al tratar de evaluar cosas que no son evaluables, como decir, ese se comunica bien, ese se comunica mal. Creo que cada uno tiene mecanismos y campos diversos, y pues simplemente no es ni lo bueno ni lo malo, es aceptar también la diferencia. Creo que hay veces ahí hemos fracasado, o sea, es una crítica que se hace, y es pensar como el proceso de comunicación o la comunicación estratégica como un único proceso asertivo, ¿no? O sea, el único, digamos que el funcional. Porque esa es una de las debilidades. Y dos, que cuando tú hablas de comunicación estratégica, quizás, y más en una especialización de este tipo, debería ser muchísimo más práctica.
que realmente al estudiante le aporte los elementos para, venga, usted debería comunicarse de tal manera, o mire su lenguaje corporal, o cuide de una u otra manera las expresiones que está utilizando, ¿no? Hay veces termina siendo que tu lenguaje corporal contradice lo que estás diciendo en el verbal, y entonces hay un montón de elementos que creo que al final eso termina siendo valioso, y creo que ahí hay una oportunidad de mejora significativa, pues porque al final no es solamente que tú aprendas teorías, es que tú esas teorías termines, digamos que de una otra manera interiorizándolas. Una pregunta, ¿tú de qué corte eres de la especialidad? No sé si soy de las 5 o de las 6. ¿Nos podrías hacer una breve descripción de tus responsabilidades como comunicadora estratégica? Bueno, digamos que digamos que a señalar un montón más bien voy a tratar de concretizar un poco lo que yo realmente hago, y es que en un minuto yo, digamos que hasta el año pasado tenía 3 grandes responsabilidades. Esas 3 grandes responsabilidades cambian este año, pero voy a hablar del año pasado, que quizás es donde, digamos, hay una serie de aportes significativos. Hasta el año pasado yo era profesora, tenía clases cargadas, todo el tema desarrollado, el tema de docencia. Yo tenía parte de proyección social porque era la líder de prácticas de contaduría pública de Uniminuto. Eso es decir que son los profes que salen a hacer visitas, y pues yo iba a visitar a los estudiantes para evaluarlos, pero adicional era la líder del equipo. Entonces tenía a 11 personas que me reportaban a mí, y yo tenía que subirles esa información pues tanto al director como a la coordinadora de prácticas. Y tengo a la coordinación de un programa radio que es Generación Empresa. Entonces creo que me voy a regir un poco a Generación Empresa, que es donde al final termino explotando, digamos que a full, parte de lo que aprendí en términos de comunicación estratégica. Entonces en eso, lo que hice, lo que me ha aportado, digamos, o lo que me benefició, parte de lo que pude aprender en la especialización, es que cuando tú haces un programa de radio, ¿no? Y digamos que es un programa radio, si se quiere, un poco especializado, porque hablamos de educación financiera, porque nosotros estamos hablando de emprendimiento, de una otra manera tú partes del hecho de, venga, yo no doy por hecho que todos hablan y me están entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Y con esto hay un elemento clave que lo aprendí en la maestría, era la comunicación debe tener un parámetro claro, que es la comunicación comprensiva, ¿no? Y ese elemento es, venga, el otro me está comprendiendo, estamos hablando en el mismo lenguaje, o realmente estamos en momentos diferentes, o qué está pasando. Y creo que ahí hay un montón de elementos, porque era como, venga, no solamente pensar cómo bajamos o cómo transmitimos lo que pasa acá en la academia, sino cómo se lo llevamos a los estudiantes, teniendo en cuenta que nuestros públicos objetivos son diversos. O sea, no es lo mismo que yo le hable, digamos que de manera plena y abierta, de presupuesto a un estudiante de administración de empresas, a un contador, a un estudiante de la tecnología de costos y auditoría, porque es un lenguaje natural, porque lo tienen que hacer. Pero si yo voy y le digo un tema presupuesto y le digo costos variables y gastos y no sé qué, un montón de elementos, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, por ejemplo, a un estudiante de comunicación o a uno de psicología o de trabajo social o de educación? Pues me están entendiendo este tipo de cosas. Para ellos tienen ingresos y salidas. Y fue tratar de involucrar, venga, yo cómo bajo esto, cómo los puedo de una u otra manera aprovechar parte del conocimiento que nosotros tenemos y realmente cumplir con el propósito, que era no solo transmitirlo, sino que realmente se generan procesos de apropiación. Entonces, que el lenguaje fuera más cercano, que el estudiante de una otra manera se viera reconocido, que el estudiante, digamos, esto me pasa a mí. O sea, por ejemplo, pensarse, entonces, bueno, tú haces un presupuesto, no hago, pero no es que yo no tengo ingresos, pero entonces, ¿cómo te vienes para la universidad? No, mi papá, pues eso ya es un ingreso. Partiendo del hecho, ven, tú te planeas tus finanzas, no, yo no tengo, ¿cómo voy a planear si no tengo recursos? Venga, pues muchos de ellos hacen trabajos, buscan otros ingresos adicionales, y no solamente se van en rumba, y romper también parte del paradigma del profesor, pensar que el estudiante de una otra manera no se proyecta en el futuro. Y hay muchos estudiantes que lo hacen, y los que no lo hacen quizás es porque quizás todavía no han visto que terminan haciéndolo, o sea, no lo reconocen, como, pues, para ellos es normal, pero sí lo hacen. Entonces, de una otra manera fue eso. Yo creo que
generación empresa termina siendo para mí realmente ese campo, ese medio en el cual puedo explotar todo el tema de comunicación estratégica. Y de otra cosa diría que también logro entender que usted no puede trabajar solo en radio y que de una otra manera usted necesita una red de contactos que le permitan, entre otras cosas, garantizar esos procesos de transferencia. De lo contrario no se va a hacer. Y ahí creo que es clave parte de algunos de los elementos que vi en la especialización. Ahora, un poco me devuelvo a la pregunta anterior y sería clave, por ejemplo, eso fortalecerlo, el tema de, de las redes, ¿no? Del trabajo en red, porque al final terminas cayendo un poco en la especialización, simplemente de manera simplista, en seguir, venga, trabajemos en equipos, trabajemos en grupo, pero realmente no en red. Y pues uno sabe que en red puede ser que tú no estés hoy conmigo de manera presente, pero estamos trabajando por otros canales. Sí, total. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de no manejar la comunicación estratégica? Bueno, en una organización. Yo te diría que creo que hay un principal riesgo y es que las organizaciones terminan haciendo un montón de cosas desarticuladas. Y en ese sentido yo te digo, cuando no se maneja comunicación estratégica, o por lo menos cuando usted no tiene el propósito claro, y ese propósito claro te lo da evidentemente la comunicación, usted cae en un juego, digamos que ilógico, en donde usted de una u otra manera termina desaprovechando tiempo y recursos, ¿sí? Entonces hace un montón de cosas con cero impacto. O termina realmente usted impactando cosas sin una serie de control. Entonces no es simplemente hacer por hacer, es hacer con sentido. Y creo que cuando usted no tiene claramente comunicación, pues es muy difícil. Por eso yo creo que el fracaso de las organizaciones se da, entre otras cosas, porque interna y externamente no se dan los procesos adecuados. Creo que eso es como lo más importante en el ejercicio. Para ti, ¿qué cambios significativos has tenido en lo personal y en lo colectivo a partir de la comunicación estratégica? Bueno, realmente creo que hay un elemento clave y es que termina rompiendo un paradigma y es seguir pensando que la área de comunicaciones o el desarrollo de las comunicaciones termina siendo más un proceso de apoyo y no un proceso estratégico. Entonces, cuando tú ya ves que definitivamente comunicaciones es estratégico y logras de una u otra manera posicionarte en ese sentido, te da otro nivel de vida y otro margen, ¿sí? En las organizaciones creo que todavía nos falta un montón, pero un montón hacer realmente reconocer la importancia del área de comunicaciones. No obstante, en mi caso, te diría, digamos, ya desde, si se quiere, desde mi desarrollo personal, te diría digamos como persona natural, te diría la comunicación estratégica, entre otras cosas, me ha permitido posicionarme como un profesional referente en algunos elementos. Y creo que ha sido eso, ese punto, ¿no? De una otra manera. Usted también, claro, tú no llegas a donde yo he llegado si tú no tienes claro propósito, si tú de otra manera no has planeado un montón de elementos, si tú de entrada o las organizaciones, en este caso, no reconocen que usted debe haber coherencia entre lo que dice, hace, piensa, ¿no? O si no, pues definitivamente hay un fracaso. Entonces yo creo que la comunicación estratégica, en mi caso, me permitió, digamos, que posicionarme como profesional en otros campos. Para ti, ¿qué nivel debe tener un comunicador? ¿Director, estratégico u operativo? Es un director estratégico. Dentro de otras cosas es porque el comunicador puntual debe acompañar la guianza de propósitos, no de metas. Las metas los hacen los operativos. Digamos que y no estoy diciendo que uno sea más importante del otro, simplemente te estoy diciendo que con esto debemos tener claro los tres niveles que existen en una organización para que todo confluya. Yo no podría pensarme lo estratégico sin lo táctico, pero tampoco podría pensarme lo táctico sin lo estratégico, porque terminaría haciendo un montón de cosas que terminan generándote ruido, no te permiten optimizar realmente los recursos y de una otra manera tampoco te llevan a generar, digamos que, cambios o realmente relaciones valiosas en el ejercicio. ¿Tú cuál crees que es el mayor desafío de un comunicador estratégico? Yo creo que hay varios retos. El primero es seguir rompiendo el paradigma
del comunicador como la única persona que gestiona redes o medios. Pues eso no es comunicación realmente. El segundo es, yo creo que hay un tema cultural, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, claro, no solamente el comunicador, sino el comunicador estratégico, parece a veces ser que el comunicador en nuestra sociedad es visto como esa persona que de una otra manera tiene acceso a la información y la transmite y no pasa nada, ¿sí? O sea, me informó y ya. Realmente comunicar informal son dos categorías diferentes y eso sería importante, es un reto que ellos deben generar. Y dos, yo creo que hay un punto clave y es que cómo le muestras tú a las organizaciones que la comunicación es estratégica o que debe ser gestionada desde lo estratégico y que no termina siendo pues realmente un cargo o en este caso un área, ¿no? Que realmente termine siendo más un gasto de operación no operacional que un costo real. ¿Tú crees que este es un buen momento para la comunicación? Yo creo que siempre va a ser un buen momento para la comunicación. Yo lo que siento es que quizás lo que hemos fallado como sociedad es pensar que la comunicación se queda en el proceso de informar o de acumular conocimiento, porque siento que esa es una dificultad, ¿no? A veces es como yo acumulo, pero no estoy en la capacidad de transferirle a nadie. Y creo que ahí es un problema, digamos que como sociedad. Ahora, si me preguntas puntualmente, creo que es un punto crítico también para la comunicación, y es porque todo el tema de la ola digital de entrada te ponen aprietos, sobre todo porque se pierde parte de algunos reconocimientos, ¿no? De los mismos saberes de las comunidades, de los mismos desarrollos implícitos en cada población, y entonces siento que también la comunicación de una u otra manera también no puede ser y considerarse de una forma masificada o de una otra manera, pues digamos que más transable, ¿no? Entonces yo te reconozco en la medida que si tú me hablas el idioma imperante o que si tienes una serie de desarrollos tecnológicos, sino que yo también debo aceptar que la comunicación pues termina siendo un parte de nuestra identidad y que de entrada no está ni bien ni mal, pero creo que ahí sí en términos generales, sobre todo a las personas que hemos estudiado, que hemos tocado algún tema de comunicación, tenemos un reto, y ese reto es, hay que reconocer que la comunicación está mediada por las mismas interacciones sociales y por contextos muy diferentes, en el caso colombiano y en el caso latinoamericano, respecto a lo que supone, por ejemplo, Occidente, y lo que supone también, obviamente, las mismas comprensiones de Oriente, ¿no? Estabas hablando, sí, de la problematización ahorita en la sociedad, en estos momentos de crisis. ¿Qué es eso que la comunicación puede añadir? Yo creo que la comunicación, entre otras cosas, debe reflejar parte de las realidades y de los contextos sociales, ¿no? Y con esto te estoy diciendo que cuando se reflejan en temas de contextos sociales es, por ejemplo, los medios de comunicación acaparan y digamos que informan al país parte de lo que la mayoría de los desarrollos que se dan en la ciudad, pero no tienen en cuenta las mismas necesidades que se tienen en las regiones, en las poblaciones, y para no ser, digamos que tampoco injustos, pues Bogotá, al ser la ciudad capital, no es lo mismo los desarrollos que tú puedes ver en el norte a lo que puede pasar en el sur, los mismos problemas de inseguridad que se generan, y yo siento que ahí es donde hemos fracasado, porque era lo que te decía, los medios de comunicación hoy en la actualidad informan pero no comunican realmente, no hay un tema de trascendencia en el ejercicio. Creo que la crisis por la cual atraviesa, y no diría solamente el país, sino que atravesamos como sociedad, como humanidad, es que en parte hemos deshumanizado las relaciones. Totalmente, así es. ¿Qué riesgo corre una empresa, una organización, al no incorporar la comunicación estratégica? Yo creo que el principal, varias cosas, te diría, hay varios impactos. Yo te diría, primero hay un impacto o un riesgo económico, ¿sí? Y es que la comunicación estratégica de una u otra manera te permite canalizar
tu estrategia comercial con tu estrategia y tu cultura organizacional. En ese sentido, lo financiero se ve impactado cuando tú le ofreces a las empresas o empresas, digamos que le ofreces a tu entorno algo que tú no das, que tú no vives. Entonces yo a ti es como si te obligara de una otra manera o te dijera, no, tú tienes que ser súper servicial, súper querida, empática con las personas, pero realmente como organización yo ni siquiera lo soy, pero igual te estoy vendiendo eso, ¿no? Entonces eso termina siendo incoherente y de entrada financieramente se va, porque cuando tú lo que buscas, y hoy hablamos de ventas transaccionales y ventas consultivas, y uno cuando habla de lo transaccional es como esa venta que se da, chao, mientras que ventas consultivas, que al final, o los negocios de consultivos, es de una otra manera generar relaciones de confianza a largo aliento. Es decir, que yo no quiero que tú me compres solamente una vez, sino que me compres. Y si esa relación de confianza en algún momento se rompe, porque tú me estás diciendo mentiras o porque no hay una sincronía, pues realmente se cae el proceso. Y siento que es parte de lo que ha venido pasando en las organizaciones. Entonces te muestran una cosa además. Entonces el impacto económico es grande. ¿Por qué? Porque tú no mantienes al cliente, digamos que en el tiempo. Dos, en términos digamos que todo el tema de talento humano es fundamental. Porque es lo mismo, las organizaciones están hechas y son dirigidas y conducidas por personas. Aún así tengamos equipos, imaginas, pero quienes terminan haciendo, realmente así sea la configuración del equipo, es una persona, no es la misma máquina en sí. Entonces, en términos, digamos que humanos, las pérdidas son significativas, sobre todo cuando de una otra manera yo señalo algo, por ejemplo, en mi política interna, ¿no? Pero realmente el clima y las actuaciones entre las personas se mueven bajo otro tipo de lógicas. De ahí de entrada yo ya tengo una afectación y es que no logro también retener a mi talento humano, no logro que realmente lo que yo les propongo sea lo que ellos están realizando. Y de entrada lo que pasa es lo que te estaba mencionando antes y era como deshumanizarlos, ¿no? Entonces, es un riesgo que existe y de ahí que tengamos tanta, digamos, rotación de personal. Y finalmente yo creo que hay otro riesgo y es que las organizaciones de una otra manera hoy se ven enfrentadas a mantener un tema de posicionamiento en el mercado. Y el posicionamiento en el mercado, ya hablé del tema financiero, lo voy a hablar en términos más de lo que significa en términos de impactos sociales, ¿sí? Y una organización que de una otra manera pues puede ser muy rentable, pero que de una otra manera no es sostenible en el tiempo bajo su modelo es muy complicado. Y realmente, claro, una organización debe mostrar la sostenibilidad mediante cómo comunica, cómo actúa, cómo hace, y eso lo hace la comunicación estratégica realmente, esa combinación de esos tres campos. ¿Tú crees que es importante que hayan especialistas en comunicación estratégica? ¿Por qué crees? Yo creo que sí, que es necesario evidentemente la especialización en comunicación estratégica, pero yo la verdad creo que estos programas y en realidad toda la comunicación pasa por momentos de crisis porque la comunicación, al ser, volvemos a un proceso natural, humano, debe estar presente en cualquier campo. Y no solamente en el campo de la comunicación social, el periodismo, este tipo de elementos, sino que casi que en todas las carreras. Uh-huh. Debe estar en el pensum, desde los niños se deben inculcar un montón de elementos claves para su mismo desarrollo, para su mismo crecimiento. Entonces yo creo que la tarea no es simplemente que exista o no exista el programa, sino que también se vean otros niveles de formación en los cuales también se deben impartir comunicación. Pero también yo te diría que hay un tema fundamental y es, por ejemplo, ¿qué pasa con esos especialistas? Si terminan, claro, en términos de gestión del conocimiento, se ha construido un montón de teoría, digamos que se produce en la medida en que las personas se forman, se transfieren en la medida en que, pues, de una otra manera reciben clases o les imparten, pero al momento de apropiarlas yo creo que hay una dificultad. Y es que venga, ¿y usted qué hace más allá de quedarse con eso para usted? ¿A quién termina impactando? ¿A su círculo cercano? ¿A su familia? ¿A sus amigos? ¿A quién? Y yo creo que ahí hay un reto bien significativo que todavía no hemos cumplido. Estabas hablando de que la comunicación es necesaria en todas las áreas, pero entonces, ¿tú crees que cualquier profesional puede desarrollar funciones de un comunicador estratégico? No, sin duda no.
pero de entrada creo que nos abonaría un camino si de una u otra manera reconocen la importancia de la comunicación y digamos que de una u otra manera se comunican de mejor manera, ¿sí? Okay. Eso quiere decir que claro, no cualquiera puede armar la estrategia, pero si yo tengo buenos niveles o buenos procesos de comunicación, pues va a facilitar el desarrollo como tal de la estrategia de comunicación de toda la organización, y eso pasa porque los profesionales entiendan que hay procesos naturales que se deben desarrollar y que eso parte por conocimientos previos. ¿Tú hacia dónde crees que va a evolucionar la comunicación estratégica? Bueno, yo creo que hay varios campos en los cuales se mueve la comunicación estratégica, pero yo creería que uno de los campos en los cuales va a migrar es todo el tema digital, y es porque las organizaciones están haciendo una transformación digital, se han visto obligadas a hacerlo. Entonces la comunicación estratégica creo que acá cabe mucho, y es qué canales voy a utilizar, cómo lo voy a hacer y demás, sobre todo también porque si bien esto te permite a ti el acceso a la información y a estar en plataformas, también te supone una serie de retos y riesgos muy importantes, ¿no? Por el tema de manipulación de información, sobre todo también por cómo tú logras hacer el encuadre, ¿no? Entre ese desfase que existe entre lo esperado y lo percibido real, ¿no? Y creo que ahí termina siendo clave en la comunicación. Eso por parte, digamos, de las organizaciones. Creo que también la comunicación estratégica tiene un reto gigante y está migrando a un tema también de otro tipo de comprensiones, más desde lo que supone esto en impactos sociales desde la ruralidad. Y puntualmente, ¿por qué? Porque creo que, sobre todo en el caso latinoamericano, las mismas comunidades ancestrales, tradicionales, indígenas, afrodescendientes, raizales, en el caso colombiano, de una otra manera también han hecho procesos de resistencia al avance tecnológico, procesos de resistencia aparte de las políticas públicas que se crean, y creo que acá la figura del comunicador estratégico, como esa persona que termina siendo ese puente entre, digamos, la formalidad y la comunidad, es clave para poder entender y trascender en algunos elementos. Entonces yo creo que ahí hay una tarea significativa, y puntualmente la especialización tampoco es que profundice ahí en ese campo, se va más hacia lo organizacional realmente. Para finalizar, y desde tu posición, ¿cuál sería el consejo que le darías a nuestros nuevos estudiantes de comunicación estratégica para su futuro profesional? Bueno, yo creo que primero, pues siempre yo digo que cuando tú empiezas un proceso formativo, en este caso como la especialización en comunicación estratégica, tú debes siempre tener un propósito, tener claro por qué lo estás haciendo, porque de eso también depende, digamos, que termines a feliz término tu especialización. 2, que la comunicación es mucho más allá de informar, de tener claridad si existe un emisor, un canal, un mensaje y un receptor, porque ese modelo pues ya no ni siquiera corresponde a nuestro siglo realmente. 3, que evidentemente la comunicación y este tipo de programas de entrada no tienen retornos financieros inmediatos. Realmente los retornos financieros se van a ver en el tiempo y en la medida en que usted no solamente espere que ya con el título va a lograr un montón de elementos, sino que usted de entrada reconozca que la comunicación la vive y la siente y la cambia desde para usted. Entonces creo que es el primer consejo que yo les diría, es como la comunicación estratégica trasciende, va mucho más allá del factor económico. La comunicación estratégica, entre otras cosas, es una necesidad del siglo XXI. Digamos que es una necesidad enmarcada en la sociedad del conocimiento y de la información. Por algo somos así, por algo estamos donde estamos. Y 3, pues también habrá que reconocer que la comunicación no solamente se imparte o la da una persona, sino que se da en este juego de relaciones, y ahí es importante tener claridad sobre que el comunicador estratégico lo que busca es facilitar esos procesos de comunicación. En ese sentido, la comunicación estratégica creo que termina también siendo no solamente parte de ser de las organizaciones, sino también una forma de vida, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Diana, por Bueno. acceder a esta entrevista y nada, súper enriquecedora y vamos a ver. Muchísimas gracias, No, que gracias estés a muy ustedes. bien.